Somos de la Ingeniería en Comunicación Multimedia. Nos encontramos en la materia de ecuaciones diferenciales. Este equipo está integrado por Granados Caldera Luis Enrique, Hernández Guzmán Francisco Javier, Hernández Manzanares Valeria Isolda, Montes de Oca Nava Hugo Alan, Bravo Ramos Yesenia Sveidi y Díaz Rubio Dafne Fernanda. Nuestra empresa se llama Alago. A continuación presentaremos este contenido: introducción, historia, valores, imagotipo, colores corporativos, objetivo general, objetivo específicos, ¿qué son las ecuaciones diferenciales? Clasificación y definiciones básicas. ¿Cómo resolver una ecuación diferencial? Familia de curvas, ecuaciones diferenciales ordinarias de primer grado, variables separables, homogéneas, exactas, factor integrante, lineales homogéneas, croquiano, principio de superación, ecuaciones auxiliar, herramientas a utilizar y bibliografías. Introducción. El presente trabajo tiene la finalidad de dar a conocer cómo es el proceso de creación de una imagen corporativa para la empresa Alago, haciendo uso de software de diseño. Principalmente se realizó un estudio que consistía en conocer su giro, ubicación, un poco de su historia con sus respectivos valores institucionales que los diferencian de la competencia. Por medio del equipo de trabajo se realizó el bocetaje correspondiente con el que se generan diferentes propuestas de elegir la identidad corporativa correcta. Una vez elegido, se realizó la digitalización en el software de Adobe Illustrator para posteriormente darle color por medio de la elección de la gama cronográfica correspondiente. Historia. Alago surge en el año 2020 como una empresa dedicada a la confección de vestidos para elementos sociales con el objetivo de demostrar que lo hecho en México está bien hecho y sobre todo que son de calidad. Misión. Somos una empresa de confección de vestidos que incorpora la mejor de las telas nacionales e internacionales para sus diseños, ofreciendo diseños innovadores a través de los cuales se busca la satisfacción de nuestros clientes. Visión: ser una empresa reconocida a nivel nacional por sus diseños de alta costura, siempre manteniendo como pieza clave la calidad en la elaboración de cada uno de nuestros vestidos. Valores: en primer lugar está la lealtad. Somos leales con nuestros clientes y empleados, por lo que creemos finalmente en que ellos son quienes nos representan fuera de nuestras sucursales. 2. Respeto. Escuchamos y respetamos todas las ideas de nuestros clientes y empleados, reconociéndolos como parte esencial del crecimiento de nuestra empresa. 3. Pasión. Diseñamos y confeccionamos cada uno de nuestros vestidos con el único objetivo de cumplir con el sueño y la satisfacción de nuestras clientas. Lo más importante es hacer las cosas bien. 4. Liderazgo. Actuamos de manera eficaz, demostrándolo la credibilidad de nuestros actos y opiniones, siempre presentes en la correcta toma de decisiones. Por último y quinto, responsabilidad. Lo más importante es cumplir en tiempo y forma el trabajo solicitado por nuestros clientes. Cada uno de los que formamos parte de este proyecto tenemos el compromiso de cumplir cabalmente con la misión de la empresa. Los colores corporativos que nos representa Alago son 3, que es Shock Yellow, Very Dark Grunge Red y White. Estos pueden ser representados también por Pantone, CMYK, RGB y HTML. Objetivo general: implementar las ecuaciones diferenciales para resolver problemas de tiempo engañoso en la empresa Alago. Objetivos específicos: definir los conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales para comprender su uso de manera específica. 2. Hacer uso de los métodos de solución de ecuaciones diferenciales. 3. Reconocer la importancia de la implementación de las ecuaciones diferenciales en el ámbito profesional. 4. Generar estrategias de trabajo que permitan la solución de un problema determinado en específico. 5. Aplicar las reglas de álgebra, cálculo diferencial e integral para el comprendimiento de las ecuaciones diferenciales. 1. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales? Según Carmona, una ecuación diferencial es aquella que contiene derivadas o diferenciales. En cálculo se aprende que la derivada de y sobre dx se le da derivada de y con respecto a x. Por ejemplo, y igual a 2x de y sobre dx igual a 2. En las ecuaciones es una ecuación que se relaciona de manera no trivial a una función desconocida y una o más derivadas.
Esta función desconocida con respecto a una o más variables independientes. Si la función desconocida depende de una sola variable, la ecuación diferencial se llama ordinaria. Si depende de más variables, se llama parcial. La integral de la derivación está estrechamente ligada a la integración de la función. Puede calcular una vez más, se conoce que la antiderivada. Las ecuaciones diferenciales toman un sentido de matemáticas más puras, ya que ahora, dada la función, hay que encontrar su derivada, cuestionando si hay algún método para obtener la función desconocida. 1.1. Clasificación y definiciones básicas. Ecuación diferencial según su tipo en ordinarias y parciales, su lineal y su orden. Se clasifican en varias categorías. Ecuación ordinaria. Contiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Ecuación parcial. Contiene derivadas parciales de una o más variables independientes con respecto a dos o más variables independientes. Según su orden, el orden de una ecuación diferencial, ya sea ordinaria o parcial, es el orden de la derivada más altas que aparece en la ecuación. Por ejemplo, en un primer grado, f, entre paréntesis, x, y, y1 igual a 0. Segundo orden, y, paréntesis, x, y1 más y2 igual a 0. Tercer orden, f, x, y1, y2, y3 igual a 0. Orden n, f, paréntesis, x, y1, y a la 2, y a la 3, y infinito igual a 0. Según su grado, las ecuaciones se clasifican en lineales. A. Las variables dependientes y todas sus derivadas son de primer grado. B. Cada coeficiente y sus derivadas dependen solamente de una variable independiente x. No lineales. A. Las que no cumplen con sus propósitos. 1.2. ¿Cómo resolver una ecuación diferencial? La solución de una ecuación diferencial es cualquier función que satisface la ecuación, esto es, que reduce una identidad según Browns en el 2000 cuando una función definida en intervalos y se sustituye en una ecuación diferencial y transforma esa ecuación en una entidad. Se dice que es una solución de las ecuaciones del intervalo, una solución que una ecuación diferencial ordinaria a una ecuación f, paréntesis, y, x, y a la 1, y, n igual a 0. Esta función de aura con al menos de n derivadas y y. F, paréntesis, x, aura de x, aura de x, aura de n, x igual a 0. Para todo y en y. Se dice que la y es aura de x satisface la ecuación diferencial. El intervalo y puede ser intervalio abierto a, b cerrado de corchetes, a, b infinito, etc. La solución de ecuaciones diferenciales se divide en una solución explicativas e implícitas. Las soluciones explícitas son aquellas que en la variable dependen de la expresión tan solo de los términos de la variable independiente y constante. Las soluciones implícitas son aquellas en las que la ecuación diferencial depende de dos variables y al menos una función satisface la ecuación dentro del intervalo. 1.3. Familia de curvas. Dada una familia de curvas de n paramétrica f, paréntesis, x, y, c1, c2 y cn igual a 0, cuya idea básica es eliminar las n constantes para las derivadas de n desde la ecuación de la familia y se forma el siguiente sistema, a partir del cual podemos obtener la ecuación diferencial buscada. Según Browns en el 2008 dice que geométricamente la solución de una ecuación diferencial representado en una familia de curvas es el caso de x a la 2 más y a la 2 igual a c a la 2 y representa a una familia de circunferencias, o bien podría ser una familia de parábolas. Sin embargo, la solución particular se obtiene cuando las constantes arbitrarias toman un valor específico a causa de las condiciones iniciales. 2. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Variables separables. De acuerdo a Bersin, en el 2004 menciona que las ecuaciones diferenciales ordinarias es la variable separada y se puede escribir de forma dy sobre dx igual a g sobre g paréntesis y. En la anterior ecuación se expresa de una forma diferente como g paréntesis y de x de y igual a f entre paréntesis x de x y se resuelve integrando ambos miembros. Homogéneo.
Existen algunas ecuaciones diferenciales que al hacer un cambio de variable adecuado se reduce a ecuaciones de variables separables. Para entender las ecuaciones diferenciales homogéneas, es decir, definirlo. La función de f, paréntesis x, y, se forma una homogénea en grado que n con respecto a las variables x, y si para todo t se verifica que f tx ty igual a tn f xy. Exactas. Según Silver en el 2000, afirma que donde fx y fy son derivadas parciales de una función de fx con respecto a cada una de las variables independientes, además se supone que esas variables derivadas parciales son continuas en región de R del plano de xy. En matemáticas, una ecuación diferencial exacta, aquella denominada ecuación diferencial ordinaria de primer orden, la cual tiene dos funciones denominadas m y n, las cuales trabajan con respecto a dos variables de x, y, que al aplicar las derivadas parciales de dichas funciones son iguales. Se pueden seguir aplicando la segunda, tercera y n derivada. Así las funciones mantendrán el concepto de lineal, es decir, sin cambios. En la informática, la aplicación de las ecuaciones diferenciales exactas tiene una gran importancia. Por ejemplo, si se desea saber la fuerza propagaciada y distorsionada de una señal inalámbrica en la transmisión de datos con una microonda del rango de n Hz y 40 Hz. 2.4. Factor integrante. Si la ecuación diferencial mxy de x más nxy de y igual a 0 no exacta, pero existe una función de ni xy tal que la multiplicación de ni xy, la ecuación resuelta es ni xy mxy de x más ni xy nxy de x igual a 0. Es exacta y entonces se dice que i xy es un factor integrante en la ecuación diferencial. El factor integrante es aquel a que al multiplicar las derivadas parciales de una ecuación diferencial no exacta la convierte en una ecuación diferencial exacta, ya que con esto es la ecuación diferencial no exacta se puede resolver por método de las ecuaciones diferenciales exactas. Según Espinosa 2012 señala que hay diferentes métodos para obtener factores integrantes. Para el más común es la separación de variables. 2.5. Lineales homogéneas. Las condiciones para que una ecuación diferencial sea lineal son las siguientes: variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. Cada coeficiente depende solamente de una variable independiente, x o constante. Según Carmona en el 2011, la forma de la ecuación diferencial de primer grado es y a la 1 más fx y igual a rx. Si Rx es idénticamente igual a 0, entonces la ecuación se llama lineal homogénea, no en el sentido de que el polinomio homogéneo, sino como el nombre de álgebra lineal a las ecuaciones igualadas a 0. Si Rx es igual a 0, entonces lineal no homogénea. Existen dos métodos de solución. La primera es si Rx igual a 0 es por el método de variables separables, y la 2 si Rx a 0 es por el método de factor integrante o bien por el método de variables de parámetros. 2.5.1. Yocksiano. Según Espinosa en el 2012 menciona que el yocksiano es una matemática que se utiliza para denominar hacia unas funciones de honor al matemático y filósofo Holmes Maria Wolski, que es aplicable al estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Wolski en 1812 dice que cada ecuación tiene su solución algebraica, dado un conjunto de funciones f1 a fn, Yocksi f1 a f1 se dada por la ecuación de Yocksiano es determinada la matriz construida al colocar las funciones en el primer renglón o fila, la primera derivada de cada función en el segundo renglón y así hasta la derivada de n-1, tomando así una matriz cuadrada, algunas veces llamada matriz fundamental, y es la utilidad para determinar si dos funciones son independientes linealmente, y esta forma crea un conjunto de solución que a la vez representa la teoría de las ecuaciones diferenciales.
2.5.2. Principal de la suposición. Al principio de la suposición nos dice que si tenemos dos soluciones de la ecuación homogénea, entonces una combinación lineal de ellas también es la solución. Según Carmona, en el 2011, sea igual y1x y y2x soluciones de las ecuaciones diferenciales lineal homogénea, y2 más fx y1 más gxy igual a 0. En un intervalo entonces y igual a c1, y1, x, y igual a c2, y2, x y igual a c1, y1, x más c2 más y2, x. Son también soluciones de intervalos donde c1 y c2 pertenecen a R. 2.5.3 Ecuaciones auxiliares. Las ecuaciones auxiliares, o mejor conocidas como áreas de reales y reales y diferentes, se define como AM a la 2 más dm más c igual a 0. Como solución, m1,2 igual a menos d más menos raíz de d a la 2 menos 4a por c sobre 2a, donde M1 y M2 pertenecen a R y M2 y M2. Entonces la solución de A, d a la 2y sobre dx cuadrada más dy sobre dx más cy igual a 0 es y igual a e a la m1x más b a la m2x. Herramientas utilizadas para este proyecto. La realización del logotipo se realizó con paquetería de Adobe Illustrator Designs y Photoshop, en donde tenemos una guía cromática para los colores, descargas de retículas para los espacios y procesador de texto para redactar la presentación del documento. Se plantea que se utilice MATLAB, GeoGebra y calculadora que permite justificar y comprobar los procedimientos de algunas problemáticas que emplean las ecuaciones diferenciales. Biografías